Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Alberto Boya San Juan, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y este trabajo es bajo la asesoría de nuestro tutor Manuel Enrique Wagner, que nos planteó un problema desde el inicio del semestre, el cual no habíamos podido resolver, pero pues veremos si estamos, por lo menos yo estoy conforme con el ejercicio, entonces quiero dar una sencilla demostración del procedimiento que tuvimos que hacer para realizar el problema que se nos planteó, donde se requería que un sistema permitiera filtrar las señales deseadas y eliminar los ruidos que se interfieren en la buena comunicación. Las comunicaciones que se están realizando pertenecen a frecuencias entre 5 y 12 MHz y las frecuencias que se encuentran fuera de estos rangos se clasifican como ruidos no deseados y por lo tanto deben ser eliminados o reducidos al máximo. Para la solución a este problema utilizaremos un circuito que a continuación vamos a visualizar, el cual generé utilizando el simulador Proteus. Con un circuito que en el componente paso alto encontramos que las frecuencias están por encima de 5 MHz y en nuestro componente pase bajo pues encontramos que las frecuencias están bajo 12 MHz. Entonces, para la construcción de este circuito de pase bandas nos guiamos con los valores obtenidos por lo siguiente. Entonces, para la construcción del componente pasa alto, primero el componente pasa alto, luego el componente pasa bajo. Entonces, para hacer este componente pasa alto, utilizamos un condensador de 22 picofaradios, porque nuestra frecuencia es alta y si queremos buscar el valor de la resistencia con la fórmula utilizada, nos arrojará una resistencia muy pequeña y entonces es más fácil encontrar el valor de la resistencia que el condensador. Entonces, en nuestro siguiente paso, después de tener los datos del condensador, es calcular el valor de la resistencia para aplicarlos en nuestro componente paso alto que ya realizamos en el simulador Proteus. Mediante, obviamente, esta resistencia la hallamos mediante la fórmula que ya conocemos de R igual a 1 sobre 2 pi por F por C, donde F pues significa la resistencia y la C significa el valor del condensador, en este caso 22 picofaradios. Ok, después de haber hecho esta fórmula, sabemos que arrojamos una resistencia entonces de 1447. Como podemos ver aquí, nuestro primer resistor le colocamos entonces ese valor de 1447 de resistencia y en el segundo resistor también colocamos 1447. Aquí ya en nuestro resistor de estrés le colocamos la mitad del valor de uno, que es decir la suma paralela, no estoy muy seguro, pero entonces sé que es así. Colocamos la mitad de uno de ellos, nos da 723.5 y después de haber realizado este primer componente utilizamos un condensador, el condensador que contiene 22 picofaradios. Y si es, cuando ahorita que hice la demostración de la frecuencia, la respuesta en frecuencia, me arrojó que estaba correctamente, sino que lo acabé de unir los dos para formar el pase banda. Entonces, después de que hemos formado ya el pase alto, vamos a hacer el pase bajo, el cual lo ubicamos por aquí. Ok, entonces para los valores que teníamos que agregar en este pase bajo, pues también hicimos hallamos por la medio de la fórmula de la frecuencia R igual a 1 sobre 2 por pi por F. En este caso pues dividíamos 1 por 2 por pi por nuestra resistencia, que en este caso pues era la máxima, que es 12 MHz,
multiplicado por los 22 picofarads, y esto nos arroja un resultado de 603. Entonces cada una de las resistencias tiene 603, la suma promedio de los valores, entonces 301. Lo ubicamos aquí en el tercer resistor, y el condensador con 22 picofarads. Entonces después de esto hacemos, ya después de que hemos terminado en sí el circuito pase bandas, vamos a hacer la sencilla demostración para mostrar que el ejercicio es correcto en la respuesta en frecuencia mediante el siguiente diagrama. ¿Sí? Ubicamos aquí en frecuencias, en gráficos, nuestro gráfico de la frecuencia. Entonces nos vamos para frecuencia, nos ubicamos por aquí y ya lo tengo acá. Después de ubicarnos en este espacio, traemos el montero. Verificamos los datos aquí, que efectivamente sean así. Vamos a dejarlo así, con más de 12 para poder obtener entonces qué ganancias tenemos. Okay. Sabemos entonces que con el espaciador, con la barra espaciadora, encontramos los resultados obtenidos. Y si maximizamos esto por acá, observamos, después de observar esto, podemos observar que si miramos bien, finalizado pues en la respuesta de frecuencia de nuestro gráfico, observamos que desde los 5 MHz hasta los 12 MHz se encuentra dentro del rango que necesitamos que se encuentre. ¿Sí o no? De 5 a 12 MHz. Y observamos que también tenemos una ganancia, porque después de 12, de menos 3 dB, que nos indica el correcto funcionamiento de nuestro circuito, lo cual hemos dado una solución al problema que se nos había encomendado desde el inicio del semestre. Encontramos entonces lo que es un breve recorrido de nuestro circuito. Pues yo me encuentro muy conforme con los resultados obtenidos, porque sí observamos que hay una ganancia apenas de menos 3 dB%, como había ocurrido en los otros procedimientos de los circuitos pase alto y pase bajo, y ya con el pase bando complementado, pues es un ejercicio que me deja muy conforme y pues
muy también académicamente formado en sí. Entonces, muchas gracias a nuestro tutor por habernos permitido hacer el conocimiento y poder dar respuesta a esta solución que la tenemos que dar muy rápidamente. Entonces, agradezco a nuestro tutor y que tengan muy buen fin de semestre, o mejor dicho, un feliz año. Gracias.